Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. El gran debate político de la Cámara de Comercio será transmitido por Telearuba. Aeropuerto de Aruba presenta Falamos Portugués para mejorar la experiencia de los turistas de Brasil. Aruba Open Beach Tennis Championship, el evento más esperado que también es patrocinado por la Oficina de Turismo. Fuerte incendio de Venezuela se presentó en una planta compresora de gas. 193.000 damnificados por las lluvias en La Guajira, en Colombia. A esta hora y como todos los días, me place saludar a todos nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente martes. Empezamos como siempre con noticias locales y esto es una invitación que se le hace a nuestros televidentes para que estén muy pendientes este próximo jueves, porque vamos a tener el gran debate de la Cámara de Comercio y va a ser transmitido por Telearuba Canal 13 y también en todas nuestras plataformas sociales. A las 7:30 de la noche tenemos esta cita con los distintos líderes de los partidos. Los 11 partidos políticos estarán aquí debatiendo diferentes puntos, soluciones y propuestas para lo que trata su gobernación. La Cámara de Comercio está organizando su debate electoral este próximo jueves entre los 11 partidos políticos. Según lo que han indicado, faltan algunas semanas para que nuestros ciudadanos puedan ejercer el derecho al voto el próximo 6 de diciembre. Sin embargo, 11 partidos políticos que van a estar participando en estas elecciones para lo que trata el Parlamento se llevará a cabo el 6 de diciembre. Ante esto, la Cámara de Comercio e Industria, conjuntamente con la Universidad de Aruba, CEITAR y Telearuba, estarán organizando este debate electoral en donde los líderes de diferentes partidos políticos de Aruba se invitan para que debatan varios tópicos relevantes por medio del manejo gubernamental que ellos quieren llevar para los próximos años. La meta de KBK es, a base de una plataforma objetiva, brindarle a la comunidad de Aruba la oportunidad para que puedan seguir de cerca este debate con tópicos críticos de discusión. Mediante este debate, los líderes políticos, pero también podrán ser acompañados por un candidato de su partido, participarán en estas elecciones, podrán traer propuestas y soluciones frente a tópicos, retos y oportunidades que podremos tener para la isla. De esta manera, KBK contribuye para poder traer más información de cada partido. Este debate será este próximo 14 de noviembre y será transmitido en vivo y en directo por nuestro canal Telearuba, pero también por las diferentes plataformas sociales, entre ellas el live stream de YouTube y también Facebook. La intención es que las personas puedan desde las 7:30 de la noche poderse conectar y de esta manera recibir información de las propuestas que tienen los distintos líderes de los partidos para las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Cambiando de tema, la Autoridad Aeroportuaria de Aruba inició con las sesiones de Falamos Portugués. Esto es para mejorar la experiencia de los turistas que vienen desde Brasil. La intención es que la comunidad aeroportuaria y quienes trabajan directamente con los turistas puedan aprender el idioma portugués y que de esta manera les puedan ayudar a los turistas provenientes de este país. Comprometidos en dar un servicio excepcional y único, la Autoridad Aeroportuaria de Aruba, en colaboración con la Oficina de Turismo de Aruba, recientemente empezaron con la iniciativa Falamos Portugués, Happiness in Every Language, un programa dedicado especialmente a aquellas personas que trabajan con los turistas, diseñado para mejorar la experiencia de viaje para nuestros visitantes procedentes de Brasil. La primera sesión se llevó a cabo el pasado 4 de noviembre y con el eslogan Happiness in Every Language, este proyecto tiene como meta equipar al personal del aeropuerto y a la comunidad con las habilidades del idioma y la cultura que son fundamentales para darle una mejor bienvenida a los visitantes de Brasil y de la misma forma ayudar al viajero que habla el idioma portugués. Entre los participantes estuvo el personal de migración, aduana, taxistas, personal del aeropuerto y también de la Oficina de Turismo y personas que trabajan en la industria hotelera. Falamos Portugués incluirá una serie de sesiones interactivas dirigidas por una instructora renombrada del idioma como lo es Gilda Orfao, quien hace parte de The Fishline Team, una compañía especializada en traducción. El programa consiste de 5 grupos que atenderán un total de 4 sesiones que empezaron en el mes de noviembre y que continuarán hasta el mes de enero. Se pronostica que más de 100 participantes formarán parte de estas sesiones. La intención del programa Falamos Portugués coincide con la nueva ruta de Gol Airlines desde Sao Paulo para Aruba, que está
está programada para tener un lanzamiento con 3 vuelos semanales a partir del 18 de diciembre. También estamos comprometidos en crear una experiencia acogedora para los visitantes de todas las partes del mundo y sabemos que el idioma juega un rol grande en esto, indicó Joen Arens, ejecutiva de desarrollo de negocios de la aviación. En estos momentos se está llevando a cabo uno de los eventos más esperados, como lo es el Aruba Open Beach Tennis Championship, en donde no solamente nuestros orgullos nacionales locales están allí, pero también atletas internacionales. La Oficina de Turismo de Aruba también se complace en patrocinar este gran evento que también reúne turistas. Hola, soy Pati Díaz. No se pierdan el Beach Tennis Aruba. Nos encontramos en el Aruba Beach Tennis, uno de los eventos a nivel internacional más reconocidos para lo que trata el beach tennis, en donde atletas a nivel internacional se dan cita aquí en la isla para así competir y de esta forma participar. La Oficina de Turismo de Aruba, como siempre, uno de los patrocinadores oficiales de un evento tan grande que reúne no solamente la cultura, pero también el buen ambiente que tenemos en Aruba. Hola, mi nombre es Anu Ashu. Quiero motivar a los niños de Aruba para practicar el beach tennis, porque todo el sueño puede ser realidad. Yo quiero invitar a toda la gente de Aruba, la comunidad de Aruba, para venir, disfrutar del beach tennis, porque no es solamente deporte, es ambiente, es entertainment, es como el circus, es baile, circus. Es para los niños, el viajes, todo, es para toda la familia. Tenemos un show aquí en Bushiri que es estupendo. Este fue mi primer torneo internacional de beach tenis, así que Aruba ocupó un lugar muy especial en mi corazón, de verdad que sí. Me siento súper grata nuevamente de regresar, de sentirme en forma, de sentirme en un buen momento. Aruba está cerquita de mi casa, Venezuela, así que siempre me recuerda ese calor humano, la música latina, en fin, es un torneo donde me siento sumamente bien y estoy muy feliz de estar acá, de verdad que sí. Me sinto muito feliz pelo torneio Quebec, passou 2 anos passados, não está tendo de Covid, e me estou feliz para representar minha isla, segura Aruba. Eta diz, tu gosta de minha cabeça, diz sempre que dá rustig, que dá trava, não vou ganhar por hora, sim, diz que dá rustig, e tu gosta de minha cabeça. Olha, na beach tennis, não, me dão quase me dá 2 casas, me dão quase todo dia, me dá treino, previa para Simão, e sim, mas tanto me dão full Simão. Hoy es un día especial porque estamos acá en la final de un Panamericano. Era un sueño para nosotros, yo y mi socio Mola. Estamos muy contentos, esperamos de hacer una buena partida. Debemos hacer mucho entrenamiento día por día y es muy difícil, pero con mucho esfuerzo podemos llegar hasta acá. A mí la verdad es que me encanta este evento, vengo todos los años, es uno de los que más me gusta y la paso súper bien. No, bueno, la verdad es que a mí me encanta que Aruba no solo sea una isla donde la gente venga solo a la playa, pero que vengan muchos deportistas profesionales de beach tenis a jugarlo aquí. Mucho bueno para el beach tenis, como un todo, es un lugar muy bello, entonces disfrutaremos mucho la experiencia y todo, esperamos de hacer buenos juegos. Mira, yo empecé en el beach tenis desde el 2013 a nivel profesional. Desde que descubrí el beach tenis, pienso que mi personalidad encajó perfectamente con esta disciplina. Me encanta muchísimo la energía de este deporte, además de tener la suerte de jugar en playas hermosas como lo es Aruba. Vine del tenis, así que siempre he sido atleta, pero de verdad que el beach tenis ha sido un estilo de vida para mí que escogería 1000 veces porque me siento sumamente haciendo lo que me gusta hacer, de verdad me apasiona muchísimo. Porque es 15 años. Entonces empezamos en Mumba Beach, después mudar por Eagle Beach y ahora en Bushiri Beach. 2019, primera vez aquí en Bushiri Beach. Y ya, entonces, todas las ediciones estaban exitosas, pero este año, increíble. Entonces, tenemos más de 1.500 participantes, es un nuevo récord, y 42 diferentes nacionalidades jugando en esta edición.
Aruba se parece al beach tenis. Yo pienso que refleja la verdadera esencia de este deporte. Tenemos música en vivo, tenemos una gente en esas gradas llenas, se involucra totalmente con el juego, lo sienten, lo vibran, lo gritan. Es un torneo súper especial. Yo espero que de verdad Aruba siempre esté en el calendario de beach tenis. Y de verdad, yo pienso que el noviembre es especial para todos los beach tenistas por el beach tenis Aruba. Claro, seguro me é bom para nos islas, tá trazer mais placa e tu ainda tá bom vibras que na música chill e tá bom para o treino para nos islas também e nos representar. Se começar nada tá estavo e se vou começar treino duro e vou tá llega. Porque solamente el participante, también Friends and Family. Tenemos casi 1.200 participantes de afuera, pero vienen con su familia. Son calculaciones, por menos 2.000 gente vienen especialmente por este evento. La organización arriba de este evento es ITF, International Tennis Federation. Tenemos Sand Series. Sand Series es como Grand Slam. Es el tier lo más alto posible de beach tennis. Por eso tenemos un prize money de $95,000, casi $100,000. Me gusta avisar, casi $100,000. Permiten ya, $95,000 prize money. Es muy alto. Todos los profesionales quieren jugar en el Aruba Open, pero no es posible. Ellos necesitan cualificar. Pero si no cualificar, todavía, anyway, vienen a Aruba para disfrutar del ambiente de Aruba Open. Aruba Open es como el Wimbledon de beach tennis, es como de bucket list. Una vez de su vida, eres un beach tennis player, quieres jugar el Aruba Open. Así es. Mi consejo, si yo pudiera dar una característica mía, entregaría mi pasión. De verdad que si uno hace las cosas con pasión, el día a día se hace mucho más ameno, se hace mucho más grato, se hace mucho más feliz. Dedíquense al 100%, entréguense, láncense de cabeza, que al final vale la pena. De verdad que sí. Empezamos nuestra ronda internacional con un incendio que se presentó el día de ayer en Venezuela. Según lo que han indicado las investigaciones, podrían haber de pronto manos criminales en este incendio que se presentó, al parecer, en una compresora de gas. Aproximadamente a las 10:45 de la mañana de este lunes, una explosión en la planta gasífera de Muscar sorprendió a los residentes del municipio de Ezequiel Zamora. A través de las redes sociales circularon videos que daban cuenta de lo sucedido y se especulaba sobre heridos y fallecidos. A pesar de no existir un pronunciamiento por parte de las autoridades, se conoció que ante este hecho se activaron los protocolos necesarios con el personal de PDVSA, así como los bomberos municipales, Protección Civil del municipio de Ezequiel Zamora, Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional y Policía del Estado, quienes lograron controlar la situación. A pesar de ello y como medida de prevención, los niños de la escuela de Musipán fueron resguardados en otro lugar y algunos vecinos cercanos al sitio de los acontecimientos fueron desalojados para salvaguardar su integridad. También se conoció que 3 personas resultaron heridas en este hecho y fueron llevados a la clínica de PDVSA, donde fueron atendidos. Pasamos ahora a la Alta Guajira en Colombia, en donde por lo menos son 193,000 las personas damnificadas. Allí en los diferentes rancheríos, como se conocen, donde están las distintas comunidades, piden ayuda al gobierno debido a las fuertes lluvias que han generado estos aguaceros, pero también inundaciones en sus casas. Estas son las imágenes de cómo varios indígenas guayú se exponen al intentar cruzar un arroyo en la Alta Guajira que aumentó su nivel tras las últimas lluvias. Estas otras imágenes son de la comunidad Guanipa. El agua destruyó las trochas que conducían hacia Uribia o Nazaret. No podemos trasladar los enfermos al municipio de Uribia por falta de las vías. Los arroyos crecidos, no tenemos por dónde pasar, y aparte de eso, si nos arriesgamos a pasar esos arroyos, se pierden los carros, se los lleva la corriente del agua. Entonces le pedimos ayuda al gobierno nacional, que nos tengan en cuenta. La gobernación de La Guajira ha reportado un total de 38.493 familias afectadas en Riohacha, Maicao, Uribia, Manaure y Dibuya.
10 colegios, 6 centros de salud y 320 hectáreas de cultivos perdidos. Cierto, uno tiene que durar 3 días, 4 días en esos barriales aguantando hambre, necesidad. Y eso que el gobierno no tiene en cuenta. ¿Cuánto le agradecemos al gobierno colombiano que en realidad se ponga la mano en el pecho el señor presidente Petro, como es muy de aquí de La Guajira, para que tenga en cuenta nuestras vías. Las primeras ayudas ya se están entregando por parte del gobierno departamental, desde donde piden apoyo al presidente Petro para atender la Alta Guajira y otros municipios afectados. Y estas son unas impactantes imágenes que nos llegan desde Perú, como en un lugar en donde llevaban los niños que tienen algún tipo de autismo, eran maltratados y torturados. Todo esto fue grabado por una persona que al parecer trabajaba en ese lugar y demostró el trato inhumano que le daban a los menores. Los padres de familia exigen respuestas. Advertimos que las imágenes son fuertes. Estos niños lloran de desesperación. No comprenden por qué son amordazados y maniatados. Se trata de niños con síndrome del espectro autista que sufrieron maltrato físico y psicológico dentro de este pseudo centro de terapias ubicado en Comas. Como a mi hijo lo han encintado de su pie, prácticamente lo han torturado. Esta madre reconoció a su hijo en esta fotografía, donde se ve que apenas puede caminar porque está sujetado a una silla por una cinta de embalaje. Es autista, tiene 6 años y no es posible que haya personas que maltraten de esa manera a nuestros hijos. ¿Con qué seguridad los vamos a mandar a un lugar que cobran encima una fortuna? Porque no es más de 1.000 soles, señor. En total, son 5 denuncias de madres de familia que confiaron a sus hijos con autismo y trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, a este bachiller en psicología que prometía en redes sociales tratamiento para mejorar su desarrollo cognitivo. Estos niños estaban siendo torturados en este centro, amarrados a la silla para que no se paren, para que no corran, que es propio de repente de su condición, porque ellos no pueden estar mucho tiempo sentados. Y viendo estos videos, la verdad es que yo no quiero que esto se quede así, que ese desgraciado quede en prisión, que quede en prisión por lo que lo ha hecho a mi hijo y a otros niños. Su nombre es Roger Baltasar Rodríguez y es el director del Centro de Terapias especializado para niños con trastornos de aprendizaje y síndrome de Down. Escuche, ellos no hablan. Mi hijo tiene 6 años, es no verbal. A la justa se está hablando algunas cosas poco a poco. Mi niño no puede venir del colegio y decirme, mamá, me pasó esto, me pasó aquello. Fue intervenido por la policía y trasladado a la comisaría de La Pascana, pero fue liberado en pocas horas porque aseguraron que los hechos no ocurrieron en flagrancia. Entre tanto, el incendio forestal que está afectando a los ciudadanos en California, según lo que han indicado, pues se ha propagado mucho más por los fuertes vientos que se han registrado. Más de 14,000 personas han tenido que abandonar sus hogares. El informe es de La Voz de América. Los bomberos han trabajado intensamente en el incendio Mountain, en el condado de Ventura, al noroeste de Los Ángeles. Actualmente la contención ha aumentado al 36%, pero el fuego continúa cubriendo un área de unos 83 kilómetros cuadrados. Obviamente, el fuego ha pasado por esta área y aunque pueda parecer que la tarea de combatir el incendio está terminando, entramos en el proceso de ayudar a los residentes que han perdido sus hogares a recuperarse. Los vientos del noreste, conocidos como vientos de Santa Ana, contribuyeron a la propagación del incendio con ráfagas de hasta 130 kilómetros por hora, haciendo que las ascuas viajaran hacia vecindarios residenciales cerca de Camarillo. Miramos por la ventana y vimos mucho humo en el cañón y coches bajando por la carretera, tocando las bocinas y gritando, ¡salgan de aquí, salgan de aquí! Agarramos al gato y mi esposa dijo, tenemos que irnos de aquí ahora mismo. El incendio, cuya causa aún se desconoce, ha causado numerosos daños y los bomberos han llevado a cabo 136 rescates activos, según datos del Departamento del Condado de Ventura. Aunque en algunas áreas las órdenes de evacuación se han convertido en advertencias, la situación continúa siendo crítica. En
el sur de Texas, que es una de las rutas preferidas por los coyotes para poder transitar con las personas inmigrantes, según se ha conocido por parte de las autoridades federales, son muchos los menores de edad que son enviados por sus padres solos para poder cruzar la frontera con los Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades les indican que esto puede ser muy peligroso para ellos. 110,000 menores migrantes, sin estar bajo el cuidado de un adulto responsable, cruzaron ilegalmente la frontera de México a Estados Unidos. Yo tengo 8. Y fueron encontrados por la patrulla fronteriza durante el año fiscal 2024. Los agentes aseguran que los menores de edad están bien de salud, si necesitan atención médica, entonces se les da y luego los llevan a un centro para procesarlos. El 25% de los menores que cruzaron a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos han sido capturados en el sur de Texas. Tristemente, aquí en el sector del Río Grande Valle se ha visto un porcentaje alto. Directivos de albergues de migrantes atribuyen a múltiples causas la presencia en la frontera de menores no acompañados. ¿Qué se puede imaginar una familia migrante donde fue secuestrado sin dinero y ya ellos decidieron, pues estamos muy cerquita de la frontera? Una razón, dice, es una larga espera en México. Otra posibilidad es no querer exponer a los hijos tras ser víctimas del crimen organizado. Otro móvil es que algunos padres ya radican en Estados Unidos y los mandan traer. Y otro motivo es porque los padres fueron expulsados, pero envían a los hijos a Estados Unidos para reunirse con algún familiar en el intento de mejorar su futuro. Yo sé que hay muchas circunstancias, situaciones, pero no abandones a un niño, no abandones a tu hijo. La patrulla fronteriza rescató recientemente a 3 menores abandonados a bordo de una balsa que flotaba sobre el Río Grande, por lo cual advierte a los migrantes que no se arriesguen, que mejor apliquen por la aplicación de CBP One App para una manera legal. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Riesgos que enfrentan las mujeres embarazadas que usan cannabis. CMB también hace parte del Aruba Open Beach Tennis con una causa muy especial. O Aruba danos sushi isleta, masigi cuidanos cultura, se estar aportando, nos Aruba dushi tera man unen y man ayudan, sigue que tradición, per siguiente generación. Tu hermana Laira, se estar siempre creando, deporte y enseñanza, se estar aportando, cultura el futuro, se estar conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hacibocos, de Florincard efectivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga na mensual confortável, sem tu gasto na adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florincard efectivo de CMB. Bom amigo.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. A esta hora les hablamos del cannabis, que sabemos que son muchas las personas a nivel internacional que de pronto la consumen. Sin embargo, en algunos países no es legal. Pues también, según estudios, han indicado que las mujeres en estado de embarazo pues corren muchos más riesgos al momento de consumir este cannabis. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es una droga que continúa siendo prevalente. En Estados Unidos, por lo menos 2 decenas de estados han legalizado el uso recreacional del cannabis, pero la preocupación sobre esta droga aún continúa. Creo que algunas veces la gente cree que porque el cannabis viene de una planta, debe ser seguro, y no es realmente así. Sarah Kim del Children's Hospital es la principal autora de un estudio sobre los efectos de la exposición del cannabis durante el embarazo. De los niños que participaron en el estudio, quienes tuvieron una exposición prenatal a la droga, muchos de ellos tenían impactos tanto en el comportamiento como en la parte cognitiva, según los investigadores. En promedio, tienen más dificultades controlando sus impulsos y poniendo atención. Tienen una baja habilidad para planificar y una alta probabilidad de tener comportamiento agresivo en comparación con los niños que no tuvieron una exposición prenatal al cannabis. Kim dice que un creciente número de personas acuden al cannabis por temas como náuseas, problemas con el sueño, estrés, depresión, y todo eso se presenta comúnmente durante el embarazo. Pero ella dice que usar el cannabis para aliviarlo significa un riesgo también para la persona embarazada. Creo que es importante que los pacientes sepan que existen opciones mejores y más seguras para lidiar con esos problemas que el cannabis. Y como habíamos hablado frente al beach tenis, este Aruba Open Beach Tennis que se está desarrollando en estos momentos en la isla, CMB es uno de los patrocinadores oficiales de este gran evento y ellos se encuentran allí. Ustedes van a poderlos visitar en un stand que tienen especial, comprando diferentes artículos a precios muy económicos. Todo el dinero recaudado durante las ventas de estos distintos ítems van a ser destinados a una causa muy bonita. Ilan López, Marketing de CMB, nos amplía. Bueno, entonces como patrocinador oficial del Aruba Open Beach Tennis, que atrae muchos participantes de muchos países internacionales, estamos aquí en nuestra carpa. Bueno, lo que estamos haciendo es vendiendo productos para beach tennis. Tenemos gafas, visores, bucket hats, sostenedores de smartphone, items para todos los visitantes para que queden muy bien equipados para el evento. Tienen un precio muy social, empezando desde $2 hasta $10 por item. Todos los fondos que vamos a recoger durante esta semana de beach tennis, todos estos fondos van a estar dedicados para la fundación local que se llama Scobble Bubbles. Scobble Bubbles es un grupo de muchachos, teenagers, guiados por profesionales con certificados por PADI, quienes lo que hacen es crear espacio para plantar corrales. Tienen espacios dedicados en nuestras aguas, cogen corrales bebés, los plantan, los crecen y después en donde no haya corral en los arrecifes, los colocan y así poder balancear el daño que hay actualmente con los corrales y así permanecer, más bien dicho, en la arena blanca que tenemos, cuidarlo y también educar a las personas que hay que cuidar las aguas internacionales, locales y la vida marítima en sí. CMB siempre ha sido un banco que siempre apoya mucho el deporte, creemos en el deporte sobre todo porque crea disciplina. Gente que quiere adelantarse en el deporte tiene que tener la disciplina para poder adelantar. Entonces, sí, siempre ha sido algo así, es algo muy bien para la isla en general, atrayendo turistas, gente que regresa. Sentamos aquí, hay gente que viene ya por 8 años a Aruba y son cosas chéveres. Entonces, sí, siempre es un evento y muy bien organizado, la logística y calidad de evento y calidad de participantes también. Hasta aquí nuestra sesión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.